La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola amigos, gracias por acercaros. Vamos a esperar unos segunditos más a fin de que se vaya incorporando toda la gente posible al webinar. Como siempre esperaremos 5, 6, 7 minutos y empezamos con ello. Gracias por venir. Bueno amigos, comentaros que os soy un poquito torpe o hoy hay un pequeño problema con la aplicación. Os rogaría que no utilicéis el área de preguntas, sino el área de chat. Vamos a ver si funciona. Creo que sí. Eh, ¿Podéis utilizarla vosotros? ¿Podéis hacer una prueba? Porque el área de preguntas, por lo que sea, no funciona bien y no puedo ver lo que me preguntéis. Si utilizamos el chat, que no sé si lo veis, podríamos hacerlo. Voy a pedir que echen un vistazo en GK, a ver si esto se puede solucionar.
Bueno, yo estoy de vuelta. Gracias por vuestra espera. Eh, Como siempre, yo un desastre con los temas técnicos. Tendréis que saber lo que se dice de mí en mi empresa respecto a estas cuestiones. Afortunadamente no lo sabéis y no lo sabéis jamás porque no voy a confesarlo. Pero bueno, Guzmán de GK ha estado muy amable y rápidamente me ha demostrado que no estaba haciéndolo correctamente, así que creo que ahora ya me oís porque veo por aquí algunos de vosotros que decía que no escucha, otros decía escucho bien. En principio ya me estás oyendo. Perfecto, gracias José Joaquín. Vamos con el seminario. Como siempre, yo voy a empezar de la misma forma. Volveremos a este gráfico en algún otro momento, siempre lo saco porque en estos tiempos de mercado complicado, mercado bajista, diréis alguno, hombre, Carlos, si no hubieras enseñado estos gráficos últimamente a lo mejor habría hecho más dinero con cortos. Sin duda, pero es que lo que yo he intentado es que no hagas dinero con cortos. Es decir, que te centres en hacer dinero con largos porque no se trata del dinero que vayas a hacer estos meses, sino lo que puedas hacer en los próximos años. Y si observas este gráfico, te das cuenta de que nada mejor que la renta variable. Esto que tenemos en azul es su regresión a la media, el retorno de la renta variable a largo plazo es el mejor que pueda haber con diferencia con respecto a otros activos, incluyendo dividendo, ampliación de capital. Esto es un total return y como podéis ver y siempre os comento, desde el año 2009 nos hemos movido en búsqueda de esa línea roja que es su regresión a la media. No existe precedente histórico, ningún momento en el cual los precios se hayan movido claramente por debajo de la regresión a la media, en la cual se haya visto una gran corrección de mercado, tipo esto que vemos aquí, que es 1929, esto que vemos aquí, los años 60-70, esto que vemos aquí, 2000-2010, el gran movimiento bajista de las décadas de 1820 a 1840, no existe el precedente por el cual, después de una gran caída por debajo de esa regresión a la media, los precios hayan vivido grandes mercados bajistas. Han podido tener grandes mercados laterales, como en estas 2 décadas, pero no hay excepción. Siempre que los precios se han ido claramente por debajo de la regresión a la media, se han movido por encima de la misma antes de tener un proceso de ajuste de gran calado. Eso pasó a principios del siglo XX, bueno, la segunda parte, mediados de la primera parte, crash de 1929, el mercado bajista hasta el 32 y luego la recuperación. Eso pasa a los 60 y sigo pensando que eso está también pasando, que no solo nos movemos hacia la regresión a la media, sino que nos moveremos por encima de la regresión a la media antes de ver un gran mercado bajista. Lo cual no quiere decir que por el camino no tengamos mercados bajistas importantes. Y en Europa de esto estamos claramente servidos en los últimos meses y debo decir que contra lo que yo esperaba, no esperaba este tipo de divergencia, aunque veréis que no es algo ni mucho menos que no es habitual. Yo siempre os hablo de lo que es mercado americano porque me parece la referencia. Y es en lo que intento trabajar. Yo trabajo cuando todo encaja y cuando las cosas empiezan a encajar menos, pues trabajo de otra manera, pero desde luego trabajar cortos sin que me encaje todo no me parece oportuno. Y además, hay que decirlo, no tenemos un mercado bajista en Estados Unidos y eso lo vamos a ver claramente en unos momentos. No lo tenemos, al menos de momento, podemos llegar a tenerlo. En todo caso, si lo tenemos, para mí seguirá siendo una gran oportunidad para abrir posiciones largas porque el mercado no se ha ido claramente por encima de su regresión a la media como lo hiciera a finales de los 90, como lo hiciera en 1950, 1960, como lo hiciera antes del crash del 29 o como lo hiciera entre 1970 y 1910 antes de tener el mercado otro gran periodo lateral. Podéis ver que esto no es nuevo. Lo que vimos en la década anterior no es nuevo. Es algo muy parecido a lo que tuvimos en la primera década del siglo pasado, del siglo XX. Luego tuvimos un gran movimiento alcista y después un desplome brutal. Podemos ver un gran mercado alcista y después un desplome brutal, pero no estamos ni mucho menos en esa situación porque no nos hemos ido claramente por encima de la regresión a la media. ¿Dónde estamos? Pues, ¿o de dónde venimos? Bueno, venimos de un mercado, como os digo, lateral que ha sido superado al alza. Normalmente, volvemos aquí, cuando tenemos un gran mercado lateral superado al alza, los precios no vuelven. Fijaos, incluso con el colapso de 1929, los precios no volvieron ni mucho menos al origen. Hay quien está hablando de que el mercado va a caer a los mínimos de la primera década de este siglo, mínimos de 2003, mínimos de 2009. Eso sería algo que no ha pasado jamás. Jamás. Después de un gran lateral,
el mercado se va al alza, gran lateral, 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 mercado se va al alza. Esto es lo que nos plantea la historia. Evidentemente, la historia puede cambiar, pero como os digo también siempre, esto ha soportado 2 guerras mundiales, la guerra civil norteamericana, inflaciones, deflaciones, recesiones de todo tipo. Bueno, tenemos cosas que, por supuesto, invitan a pensar en un mercado bajista y hace mucho tiempo, desde principios de 2015, este gran corte en el MAC. Bien, esto de momento el mercado americano lo ha solucionado con un lateral. No nos engañemos. De momento esto es un lateral. El lateral más grande que se ha visto en muchos años. Muy superior al que se viera antes del proceso bajista de 2008, muy superior al que se viera antes de la corrección del pinchazo tecnológico. Pero también digo que no es necesariamente lo que tenemos que ver en un mercado bajista, porque a diferencia de estos cruces, de estos procesos bajistas potentes, el mercado ha salido del lateral. Aquí estamos en un proceso de ajuste lateral y por eso esos cortes funcionan muy bien y generan mercados bajistas. Evidentemente puede volver a pasar, pero yo, sobre todo llegada a esta altura, querría ver una ruptura de la zona de mínimos antes de asegurarlo. Por tanto, venimos de un gran mercado comprador que renace en 2009, que a su vez viene de un mercado alcista absolutamente esplendoroso de más de 2 siglos, que es historia pura y que, en mi opinión, volverá a repetirse. Estamos dentro de un ciclo comprador sin grandes correcciones bajistas desde el año 2011. Lo que tenemos es un gran periodo lateral. Un lateral que tampoco es muy distinto al que podríamos haber tenido entre 2010 y 2011, con 2 grandes correcciones sin generar tendencia sostenible. Podemos ver aquí cómo se rompen los máximos, pero el mercado recae con fuerza en 2011 y después empieza otro gran rally. Podríamos estar en el periodo de ajuste lateral o bajista previo a ese nuevo gran rally que estoy convencido de que vendrá, pero encajaría también una gran corrección que pudiera llevarnos a esta antigua zona de resistencia creciente. Esto es un gráfico, insisto, ajustado previo de inflación, es un gráfico total return. Eso permitiría caídas del 15-20% adicionales en el mercado americano. Pero, una vez más, para tener un mercado bajista hay que romper la zona de soportes. Vamos con ello. ¿Dónde estamos? Pues estamos intentando romper esas zonas de soporte. Ha habido 2 penetraciones de la zona de mínimos. Esto es un SP500 del contado, donde el soporte aún se ve más claramente. Pero todo esto sigue siendo un ajuste que viene desde el techo de su canal alcista, algo que se marca a principios del 2014, hacia la base del canal alcista. Luego seguimos dentro del canal alcista. Y podemos ver que en el Nasdaq compuesto es exactamente lo mismo y nos hemos movido hasta la base de ese canal. En el caso de las versiones contado, podéis ver que además el proceso de ajuste canaliza muy bien, es lo que llamamos banderas. En el SP500 contado también tenemos ese tipo de proceso con ligera penetración, pero que la semana pasada volvió a cerrar lejos de la zona de mínimo. Sigamos viendo cosas de dónde estamos. Estamos en un territorio que algunos sugerirán que es peligroso porque se ha producido un doble cruce de la muerte. El cruce de la muerte es una de las señales técnicas bajistas más poderosas que hay, como ese cruce que hemos visto antes en Maximanal. Pero, de nuevo, este cruce de la muerte tiene algo de peculiar. A diferencia del de 2008 o el de 2000, el cruce de la muerte no ha generado un mercado bajista, sino que de momento se conforma con un mercado lateral. No solo eso, sino que hemos visto a finales del 2015, un cruce del oro, que teóricamente es señal de compra. Esto que pasó en 2016 no tendría que haber pasado a la luz de este cruce. No es, sin embargo, la primera vez que se producen 2 cruces de la muerte consecutivos. Podemos verlo aquí. 1994, 1990. 2 cruces de la muerte. Aquí hay 1, 2, 1, 2. ¿Pero qué hace el mercado? ¿Entra en un periodo bajista sostenible? No. Lo que hizo fue 2 mercados laterales y una resolución con más o menos problema al alza. En los 90 con cierta profundización, aquí con un respeto perfecto de los mínimos crecientes. Estas 2 señales, los 2 cruces de la muerte, no generaron mercados bajistas muy relevantes. Puede que aquí lo veamos, pero eso no es lo habitual. Y en los grandes mercados bajistas de 2000, 2008, no tuvimos doble cruce de la muerte, sino un cruce simple. Esto también se produjo a principios de los 80, doble cruce de la muerte, y la resolución también fue al alza. Los 80 ya venían de un proceso de recuperación desde mínimos, por tanto formaban parte de un mercado alcista.
En los años 60 y 70 tuvimos dos cruces de la muerte dobles también, y eso sí generaron mercados bajistas, pero a diferencia de los 80, se produjeron dentro de mercados bajistas o lateral bajistas, de grandes ajustes, un mercado parecido a este. En todo caso, y llegados hasta esta zona de soporte importante, creo que merece la pena considerar algunas circunstancias. Tenemos un soporte importante de tipo decreciente, tenemos un soporte importante de tipo horizontal que ha sido intentado romper a la baja en un total return por 2 veces, con fuerte rechazo de precios y con velas potencialmente alcistas en semanal, como veremos hace un momento. La divergencia cuantitativa del RSI es triple. Señala la posibilidad de una recuperación que se produce sobre zona de extraordinario soporte. Por tanto, pienso que vamos a ver al menos un rally comprador antes de lo que podría ser esa recaída que genere el mercado bajista, para lo cual habrá que marcar, insisto, nuevos mínimos. Cuidado con confundir la recuperación con necesariamente el rebote del gato muerto, porque esto sigue siendo un mercado alcista pese a todos los problemas que tiene a nivel de divergencias, con índices internacionales y con índices nacionales en el caso norteamericano. Sabemos que tanto el transporte como por ejemplo el Russell están en mercados bajistas declarados, algo que no tiene hecho ni el Dow Industrial, ni el S&P 500, ni el Nasdaq. ¿Por qué pienso que esto no va a ser necesariamente el rebote del gato muerto? Por una cuestión muy simple, porque yo me baso en la tendencia principal. Porque me baso en que no tengo rupturas de zonas claves en la tendencia de medio largo. Porque tengo grandes soportes de corto o medio plazo, bases de canales bajistas, procesos de canal alcista, porque tengo un doble cruce de la muerte y no un cruce simple, porque tengo divergencias cuantitativas, porque tengo, por ejemplo, vamos a ver, creo que lo tengo por aquí más abajo, luego lo volveremos a ver, pero vamos a bajar ya, porque tengo aquí velas semanales potencialmente alcistas. Fijaos en este impresionante martillazo, que además configura un Arami, confirmado con vela blanca, que no ha sido roto por la recaída, porque los mínimos del Arami siguen en pie. Esta vela es potencialmente alcista. Estas velas en diario, también con divergencias en RSI 14, son compradoras. Esto que tengo aquí es un islote, hueco bajista, hueco alcista, y es una formación de estrella lucero del alba. Esto es un patrón a 3 sesiones que sugiere rebote. Evidentemente necesito más. Hoy estoy rompiendo esta zona de máximos y anulando este hueco bajista que podría ser también de agotamiento. Pero desde luego necesito romper esto, superar la zona 1950 puntos para tener un doble suelo. Volveremos aquí dentro de un rato. Aparte de las velas alcistas y de todo lo que hemos comentado previamente, tengo algo que me parece muy importante. Me pregunta Sergio, ¿qué se considera corto y medio plazo? ¿Y qué se considera largo plazo? Pues Sergio, mira, esa es una pregunta que es personal. Yo hablo del mercado. Si por plazo largo entiendo el más largo de todos, evidentemente el largo plazo son décadas. El mercado trasciende la vida de los seres humanos, por tanto, el largo plazo del mercado no es el largo plazo de las personas. Hay que entender esto. ¿Yo puedo hablar de las personas? No, porque cada persona es distinta y tiene su ciclo vital. No es lo mismo tener 50 años que tener 30, que tener 15, que tener 90. No es lo mismo vivir en la parte baja del ciclo que en la parte alta del ciclo. Pero el mercado va más allá de la vida de todos nosotros. Luego, si queremos hablar, hay que hablar del mercado. Después eso hay que llevarlo a nuestro propio camino. Pero no podemos hablar en términos de equilibrio entre lo que a ti te puede parecer corto plazo o a mí. Somos diferentes. Tú tienes un pulmón financiero, yo tengo otro. Tú tienes unas expectativas vitales, yo tengo otro. Tú tienes una familia, yo tengo otra. Tú tienes unos sueños y los míos son distintos. Y cada una de esas cosas necesita plazos diferentes. Por tanto, hay que hablar del mercado. ¿Medio plazo de mercado? Pues son décadas. Como has visto, el proceso lateral, que es un lateral, entre 2000 y 2010, son 2 lustros. Eso podría ser el medio y largo plazo. ¿Qué es el medio plazo? Pues lo que viene desde 2009, proceso de 5 años. ¿Qué es el corto plazo? Pues lo que viene desde 2015, otro lateral. ¿Qué es el muy corto plazo? Pues lo que viene desde principios del año. Pues más o menos. Pero luego ahí cada uno y cada maestrillo va a tener su librillo, tiene su camino. Espero haberme hecho entender. No existe una respuesta a esta pregunta que me hacen constantemente, que es muy normal que nos hagamos, pero que al final no podemos responder. Porque, en última instancia, nosotros podemos tener un acercamiento al mercado distinto
que el que tiene el mercado en sí mismo. Si tomamos un gráfico intradiario, porque queremos apalancarnos, somos inversores que podemos tener la misma edad, el mismo pulmón financiero, y sin embargo vemos un plazo muy diferente, porque uno está acelerando el proceso a través del apalancamiento y otro no lo está haciendo. Pero al final analizamos el mismo proceso. Lo que cambia son nuestras necesidades, nuestro tipo de acercamiento. Por tanto, el corto plazo puede ser un día para un day trader que hace scalping apalancado por 50 veces, o puede ser 5 minutos en uno que lo hace 400 veces. Bueno, dile a David que muchas gracias por ese piropo, Sergio. Vamos a la presentación, volvemos a lo que estáis viendo. Como por supuesto, como siempre os digo, adelante con las preguntas. Es mucho más divertido si me preguntáis lo que queréis y vamos haciéndolo más vivo. Los piropos no los voy a confesar porque, aunque la gente no lo piense, yo soy un tío con mucha vergüenza, me da mucho pudor. Sentimiento inversor, que es quizá una de las cosas que me parece más importante en este momento de pesimismo radical. ¿Qué significa pesimismo radical? Significa algo bueno para los mercados, a priori. Todos habéis oído hablar de la teoría de opinión contraria. Luego eso hay que saberlo utilizar. No es una cuestión de todo el mundo en mi barrio está negativo. Es una cuestión de cómo están los inversores, la gente que pone el dinero. Si os fijáis en esto que tenemos aquí, es un gráfico que está comparando el ratio put-call media 10 sesiones, que es el que sirve para quitarle volatilidad a este ratio, y el S&P 500. Quiero que veáis cómo siempre que el ratio put-call se va en la zona de 1,10 o superior, o casi siempre, tenemos zonas de suelo de mercado. Fijaos aquí. La parte final o 2/3 de la caída de 2010. Podemos verlo aquí. Este movimiento previo a una recuperación importante que luego derivó en mercado bajista. Podéis ver cómo las auténticas zonas extremas están en la zona 1,20, 1,25, 1,15. Pero a partir de 1,10 tenemos niveles que, bueno, para los traders a más corto plazo son compradores. Para detectar suelos potentes hay que esperar a ir más allá. Son los que os he señalado en rojo. Las áreas que se van en 1,15 o superior. A veces, como aquí, tenemos un rally y luego recaída. Cuidado, hay que combinar esto y ahora vamos a ver cómo. Las que son más potentes son las que presentan divergencias. Podéis ver aquí, por ejemplo, como el ratio se extrema, el mercado vuelve a caer, marca nuevos mínimos, pero ya el sentimiento no es tan extremo. Divergencia. Podéis ver aquí cómo hay nuevos mínimos y el ratio no marca nuevos máximos. Divergencia. Podéis ver cómo actualmente tenemos al mercado haciendo mínimos respecto a los de agosto pasado y el ratio put-call hace divergencia. Los dos grandes suelos previos del mercado alcista que tenemos desde 2009 se han generado con divergencia en el put-call. Esta es una buena condición para esperar un suelo. Me pregunta Unai dónde podemos encontrar los ratios put-call. Bueno, esto es una plantilla mía que tengo construida en una web americana que, bueno, hay que saber manejar. Se llama, si no se llama, es Stock Charts, no, la tengo por defecto, es Stock Charts, no es, jolín, es la web de un grande de los mercados, ahora no me sale el nombre, te la doy en un momentito. Puedes ir ahí y trasteando encontrarás una herramienta para configurarte un ratio, put-call, que te permita ver este tipo de cosas. Si no, yo suelo publicarlo tanto en la web de Agora como en mis artículos en el Confidencial, de manera que cuando esté en una situación interesante, yo siempre la voy a poner en mis artículos. No hace falta que tú te construyas el ratio porque yo te lo voy a mostrar. Creo que es un ratio interesante y siempre está presente en mis artículos en momentos importantes de la tendencia en corto o medio plazo. Se llama, he dicho Stock Charts, ¿cómo se llama la web? Bueno, me saldrá, no te preocupes, antes de que acabe el seminario te lo digo. El ratio put-call no es un ratio que siempre funcione. Podéis ver aquí, por ejemplo, cómo se extrema, cómo tenemos un suelo, hay un rebote y después hemos tenido grandes correcciones. Cuidado, hay que combinarlo. Debo decir que a mí esto es una de las cuestiones que me llevó a zamparme en cierto modo esta corrección el verano pasado. No me la esperaba. Después de haber visto el put-call en este extremo, tras una corrección, pensaba que tendríamos nuevos máximos adicionales antes de una corrección. Por tanto, no siempre funciona. Me dice Jaime si es el que viene en los indicadores de por real time. Pues probablemente. Si es un put-call sobre las opciones del S&P 500, probablemente es este.
En todo caso no lo sé porque yo no uso ProRealTime. Yo uso Visual Chart porque me parece mejor herramienta, porque su base de datos es más potente y porque ajusta por dividendo y ampliación muchos gráficos que no ajusta ProRealTime. Y además porque da prácticamente todos los índices total return importantes que hay y eso no se ve en ProRealTime. Está mucho más limitada como herramienta. Ya sabéis además que Visual es una herramienta gratuita, con lo cual podéis tenerla bajada, no necesitáis pagar por ella, si queréis pagar es otro tema, pero a fin de día tenéis prácticamente todo. Bueno, vamos allá. Otro elemento que yo utilizo con el put call para filtrarlo, para obtener mejores señales. A mí me interesa que cuando el put call me da lecturas también me las esté dando la encuesta de sentimiento inversor de Investors Intelligence. Si me preguntáis por eso, ¿dónde podéis verla? Es un servicio de suscripción, de pago. Suelo también publicar algunos artículos, no muchos, algunos gráficos, no muchos. No vaya a ser que me llamen los de Investors Intelligence cabreado, aunque creo que en España, pues bueno, no deben mirar demasiado, pero seguro que no les gusta que publique estos gráficos porque hay que pagar por ellos. Yo estoy suscrito a este servicio y una vez a la semana, pues tengo este Spreadbulber, que es la parte que a mí más me interesa de su servicio. Como podéis ver, el ratio ha caído en la semana pasada hasta casi menos 15. Es un nivel de pesimismo que no se había visto en mucho tiempo. Veis, por ejemplo, que en la corrección del 2012 también el ratio se va a ese nivel. Eso es algo que se produce, ¿veis? Aquí está. Put call arriba, ratio put call abajo, perdonad, Investors Intelligence abajo. Put call arriba, Investors Intelligence abajo, en los suelos. Aquí put call arriba, aquí también tuvimos Investors Intelligence abajo. Lo podéis ver en este otro chart. Fijaos, aquí está. Mercado abajo, ratio put call en la zona de menos 10. Nos hemos ido a menos 15. Ese es un nivel que no se había visto desde el suelo de 2009, donde llegamos a menos 20. Fijaos, con divergencia alcista. Ya no había mínimos en el indicador, pero había mínimos en el mercado. Esto es extraordinario, se ve muy pocas veces. Yo, sinceramente, pensaba que en agosto habíamos visto un suelo por este doble mínimo y por este despliegue del rally put call al alza. Eso pasó en 2011, pasó en 2010 y funcionó bien. Fijaos que hubo una trampa también en 2010. Primer rally y recaída, con nuevos mínimos. Primer rally y recaída, con nuevos mínimos. ¿Estamos viendo algo parecido a 2010? Es mi idea. Estamos, para mí, viendo un ajuste lateral y no vamos a entrar en mercado bajista en Estados Unidos. Pero evidentemente me puedo equivocar y ahora vamos a ir viendo las cosas que lo condicionan y las que pueden pues ayudarnos a detener. Me he equivocado. Estos son gráficos que hace muchos meses que saco siempre en zona de soportes para apostar por la posibilidad de que haya un suelo sostenible a esta altura del S&P 500 pese a todas las adversidades que presenta el mercado y todos los golpes que se está dando en muchos sectores y en muchas áreas, incluso en muchos países como es el caso español. Bien, quiero que veáis eso. Estamos muy extremados. Romper soportes de forma muy extremada es algo que no suele pasar. Por ejemplo, esto es un doble techo impresionante. Mucho menos impresionante que el que estamos viendo. También hay que decir que el tamaño del patrón no tiene nada que ver con el despliegue posterior. No penséis que porque este doble techo sea más grande veremos una crisis estilo 2008 o más grande. No me lo creo. No toca en el ciclo. No toca. En 2008 no nos habíamos ido claramente por debajo de la regresión a la media. Lo hicimos en 2009. Eso ya se ha producido. No toca. No creo, sinceramente, que vamos a verlo. Sería algo absolutamente fuera de lo que hemos visto históricamente. Bien, el proceso, ahora te contesto, Jaime, el proceso de 2008, que aquí, como podéis ver, se sobrevende, lleva a un nivel extremo, provocó un rebote muy importante. O sea, deberíamos ver al menos un rebote importante, y por tanto, lo que os decía antes, el gato muerto, una formación más compleja todavía, más amplia, antes de una ruptura. ¿Por qué? Porque esto está muy extremado. Quiero decir, sin embargo, que en esta ruptura de 2008 tan violenta, el mercado rompió a la baja. Ahora tenemos esas lecturas extremas sin ruptura a la baja. Esto es lo que lo hace poco comparable a lo que vimos aquí. Lo normal sería que al ver estas lecturas extremas el mercado hubiera roto ya esas áreas de soporte y esta semana siguiéramos cayendo con fuerza. Y después tuviéramos ese rebote. Por tanto, tenemos niveles muy extremos, como los que se vieron en la ruptura del 2008, pero sin ruptura de soportes.
Vamos a ver. Me dices, Jaime, si Janet Yellen está bajo visor para que no haya mercado bajista. No lo sé, Jaime. Yo no sé si Janet Yellen está realmente tan preocupada porque no haya mercados bajistas. En 2008 debían estar igual de preocupados si se produjo. Los policymakers están para hacer su trabajo, que es manipular las condiciones de la economía a fin de que ciertas cosas no pasen. Estoy convencido que en la medida en que puedan evitar que tengamos un gran mercado bajista, lo van a intentar evitar, porque no es bueno para nadie que eso se produzca. Ahora, no necesitamos tener un gran mercado bajista estilo 2008, ya lo he dicho. Es decir, y de hecho pienso que no lo vamos a ver. Tampoco pienso que Janet Yellen pueda impedirlo, ni pienso que solamente Janet Yellen y el helicóptero de Bernanke o el que ahora utiliza ella esté detrás del gran mercado alcista que tenemos en 2009. No me lo creo. No me lo creo. Me dices que Janet Yellen puede intentar que no haya mercado artificialmente. Bueno, entonces no es la pregunta es distinta. ¿Quiénes son esos de los que hablas que manejan los mercados? No, Sergio, yo no he dicho que los mercados los maneje nadie. Los mercados no los maneja nadie. He dicho que la FED está aquí para manipular la situación. Es decir, el papel de un banco central es manipular. A ver si lo entendemos. Porque la gente se queja de este mercado porque está manipulado. No, no, es que ese es el papel de un banco central. El banco central tiene que manipular las cosas para que se den las condiciones que necesita para aplicar su política económica. Luego, esta no es la primera vez que el Banco Central manipula, lo hace siempre, porque para eso lo se crearon, para que manipulasen. En alguna ocasión, como en el 29, no hicieron acto de presencia. No parece que funcionara muy bien y por eso quizá ahora están actuando de una forma más radical, porque aprendieron algunas cosas de aquella historia. El mercado no lo puede manipular nadie, es demasiado grande. Cuando hablamos de cuidadores, de que lo mueven, todo esto es parafernalia, esto es el discurso del alquimista que intenta vendernos sus picos y sus palas. Normalmente quien habla de esto son analistas técnicos de un perfil, pues bueno, más bien curioso, que luego nos vende su libro. Me dice Jaime que los QE son modernos artificios. Muy bien, lo que quieras, Jaime, yo me quedo con la historia. Es decir, en 2009 cabía esperar un suelo sostenible y un gran mercado alcista. Es lo que está pasando. ¿Es un artificio moderno? Perfecto. Es lo que los bancos centrales están haciendo. Yo no estoy aquí para discutir lo que hacen los bancos centrales. Yo estoy aquí para intentar hablar de lo que hacen los mercados y para aprovecharme de lo que hagan, en todo caso, los bancos centrales. Lo que no voy a hacer es luchar contra los bancos centrales ni decirle al Banco Central que el mercado no va a subir más. No es mi papel. Todos aquellos que lo están haciendo y que ahora dicen, ya lo dije yo, curioso, vienen hablando del mercado americano para pronosticar un mercado bajista, pero ahora dicen, ya lo dije yo, en base a un mercado europeo, cuando no han hablado para nada del mercado europeo, los argumentos siempre han sido americanos, y en el mercado americano no tenemos un mercado bajista, pero ya lo dije yo. Bueno, ya lo veremos, ya lo dije yo. Cuando tenga un mercado bajista confirmado en el mercado americano, habremos acertado. En todo caso, insisto, no es mi trabajo, yo no soy quien para entrar en el papel ni el trabajo del Banco Central. Yo soy un especulador y yo me dedico a analizar mercado para, bueno, intentar sacar conclusiones que me permitan hacer un buen trabajo que haga que mis clientes no sufran tanto los mercados bajistas y puedan capitalizarse en los mercados alcistas. Me diréis que el QE es distinto y está cambiando estas cosas y por tanto que todo este tema siendo un inversor no va a funcionar. Bueno, en 2011 hubo QE, en 2011 había QE, siempre llevamos muchos años con QE, por tanto ha funcionado. El quantitative easing forma parte de este ciclo. No creo que estemos en una situación distinta, aunque esté retirando el quantitative easing norteamericano, hay el de otros bancos centrales. Quiero quedarme con la idea de que estoy en un sentimiento inversor extremo, que por tanto lo más probable es que tenga un rebote. Quiero decir que esto no tiene por qué ser siempre así. En 2009, pues los sentimientos extremos se hicieron mucho más extremos. Tuvimos un gran mercado bajista, con la única diferencia en que la ruptura del mercado bajista vino acompañada con un mercado que se extremó. Antes de la ruptura bajista no tuvimos en ningún momento al mercado por debajo de la zona de cero. Nunca hubo, antes del mercado bajista, un consenso vendedor. No hubo negatividad. Y eso produjo, entre otras cosas, probablemente un mercado bajista, porque no se esperaba. A diferencia de lo que pasó en 2007-2008, de 2009, tanto en 2010 como en 2012, como en 2015, como en 2016, el mercado tiene más bajistas que alcistas. Estos son los advisors
los inversores profesionales, los newsletters profesionales que sigue muy exhaustivamente Investors Intelligence desde hace muchísimas décadas. Lo que nos enseña la teoría de opinión contraria es que los mercados bajistas se producen cuando el mercado no los espera. Y un mercado que está en un spread menos 15 es un mercado que está esperando un mercado bajista. ¿De acuerdo? Me pregunta Jaime, ¿tenemos diferente mentalidad cada vez que habla Mario Draghi sube el pan? No lo sé. Mario Draghi ha hablado a veces y el mercado se ha disparado y hace unos meses habló y se cayó el mercado estrepitosamente. Ayer habló de Mario Draghi y el mercado subió. Creo que Mario Draghi hace lo que puede y no es precisamente lo que le gustaría, porque seguramente él querría que los mercados subieran siempre que habla. A veces suben y otras veces no. Pienso que las apariciones de los banqueros centrales son momentos que aprovechan los mercados para hacer cosas que tienen entre ceja y ceja. Bueno, un último tema sobre sentimiento inversor relacionado con el VIX. Para completar, para que veáis que todo esto no es solamente el put call, no es solamente Investors Intelligence, no es solamente el VIX, hay que utilizarlo todo junto porque si se utiliza por separado se obtienen demasiadas lecturas. Quiero que veáis cómo estamos viendo un VIX muy por debajo de los máximos del verano pasado, zona de 30, mientras que en verano nos fuimos a 50. Esta zona 30 es una zona de resistencia para el VIX bastante fuerte. Podemos ver como en el suelo del 2010 y en el mercado bajista del 2011 no pasamos de la zona de 50. Y podéis ver como en la corrección del 2014 no pasamos de la zona de 30. La zona de 50 es, por tanto, el nivel que ha delimitado todos los procesos de repunte de la volatilidad del actual mercado alcista. Podéis ver como en 2010 y en 2011 la volatilidad está decreciente cuando el mercado hace sus últimos mínimos. Fijaos aquí, nuevos mínimos, mercado decreciente y la volatilidad no marca nuevos altos, sino que decrece. Tenemos aquí una volatilidad al mismo nivel, aquí una decreciente, aquí podemos ver una volatilidad que luego ya es decreciente, aquí tenemos una volatilidad claramente decreciente en estos momentos. Para tener un mercado bajista necesitamos romper los mínimos de las últimas semanas y claramente la zona de 30. Para que el mercado empiece a normalizarse necesitamos que el VIX rompa la baja 19.50. Lo que quiero señalaros es que como pasó en 2010, como pasó en 2011, tenemos una divergencia entre la volatilidad y el mercado. Nuevos mínimos decrecientes en el mercado no están generando nuevos máximos de volatilidad. Eso pasó en los mínimos del 2011, segunda zona de mínimos, no hay máximos en volatilidad, segunda zona de mínimos, no solo no hay máximos, sino que hay divergencia. Fijaos como en el suelo de 2009, también hemos visto esta divergencia que hubo aquí en Investors Intelligence, movimiento al alza en el spread bull bear, con mínimos decrecientes en el mercado, y curiosamente máximos decrecientes en la volatilidad. En este suelo de mercado también tuvimos divergencia de volatilidad, como la tenemos ahora. ¿Quiere decir eso que vamos a ver en un suelo? No. Quiere decir que es lo más probable según lo que nos enseña la historia en términos de sentimiento inversor. Bueno, tenemos un mercado muy complicado, un mercado con divergencias muy profundas. Se está hablando de este cabeza y hombros del IBEX, es inapelable. Ahora bien, ¿tiene que funcionar? Bueno, podemos decir que ha funcionado, pero no ha recorrido su objetivo mínimo, por lo tanto, tiene camino por delante. Pero quiero que veamos algunas cosas, porque el mercado americano no ha roto a la baja. ¿Qué pasa cuando el mercado americano rompe a la baja y el IBEX 35 se pega a este tipo de correcciones potentes? Pues que frecuentemente en V, sin saber cómo ni por qué, el mercado empieza a subir y luego tiene rallies potentes. Caída del 34% en 1992. Movimiento lateral del S&P 500. Caída superior al 30% en lo que llevamos de 2015 a 2016. Mercado lateral en Estados Unidos. Este mercado lateral es del 12-13%. Este mercado lateral fue solamente del 7,45%. Y en un lateral del 7,45%, el IBEX cayó un 34%. Mercado lateral de 1994-95, menos 10% para el S&P 500. Mercado IBEX 35, menos 29%. Bien, por tanto esto no es nuevo. Lo que estamos viendo no es nuevo. Puede pasar, pasa de vez en cuando. No es habitual, pero pasa frecuentemente. Creo que tengo otro por aquí. No tengo otro. Estos son los tres casos que tengo para que veáis. 1994,
1992-93, 2015-2016. Esto que estamos viendo no es nuevo. Y en las anteriores veces en que hemos visto cosas parecidas, el IBEX 35 acaba haciendo suelo sin que el mercado americano rompa la baja. Por tanto, para creer en una profundización adicional del mercado, hombre, yo a estas alturas ya esperaría la ruptura de un S&P 500. Hay muchas divergencias. Esta divergencia que estamos viendo, por ejemplo, es muy clara en el transportes. Ya ha roto a la baja su zona de soporte de medio plazo. Estuvo divergiendo todo el año pasado y el mercado al final lo ha pasado mal. Ahora tenemos una divergencia más profunda. Este tipo de cosas a veces funcionan muy bien. Fijaos, por ejemplo, en los máximos de 2008 y cómo el Dow Industrial no está haciendo nuevos máximos. Esto es teoría Dow. Bueno, finalmente esto produjo un mercado bajista. Pero fijaos también aquí. Tenemos un mercado que hace máximos crecientes y un Dow Transportes que hace máximos decrecientes. Esta divergencia es brutal. Fijaos lo que pasa después. No funciona siempre. Es algo que te pone en alerta y es algo que hay que combinar. Me dice Jaime, si rompe 1800 al pozo, hombre, si rompe 1800, todos al pozo, me dices, ya estamos en el pozo, ¿no, Jaime? El IBEX y los stocks, el pozo es profundo, son correcciones del 20, 25, 30%, es un castigo muy fuerte. ¿Podemos ver 30, 40%? Pues de 30 a 40, de 40 a 45, claro, si el mercado americano rompe, si el S&P 500 rompe los 1800, vamos probablemente a ver algo mucho más negativo. Hay que saber, sin embargo, que el análisis técnico es una cuestión de probabilidad. Es decir, no podemos responder taxativamente a esta pregunta. Si perdemos en 1800, ¿nos vamos al pozo? Pues no lo sé. Sé que es más probable que tengamos un mercado bajista más potente que el que hemos visto, que en Estados Unidos es un simple lateral. Un doble top suele funcionar en torno al 60% de las veces. Quiere decir que si perdemos en 1800, con un 60% de probabilidad, veremos un mercado. Por tanto, podemos decir que nos vamos al pozo todos ya, con los americanos también. O con todos los americanos, porque desde luego el S&P 500 ha profundizado. Así es, cuando estornuda Estados Unidos, pues muchas veces nos congelamos, es un viejo dicho y se ven esas divergencias que os he mostrado. Es así, por eso yo siempre tengo la mitad de mi patrimonio invertido en Estados Unidos. Siempre. El algoritmo con el que trabaja Agora, que es un algoritmo de selección fundamental, a través del cual seleccionamos las compañías a las que queremos estar invertidas, lo hacemos con nuestra SICAV, fondo de inversión, fondo de pensiones. Estos algoritmos, la mitad siempre invierten en Estados Unidos, siempre. Lo hago con divisa cubierta, salvo que quiera trabajar la divisa, siempre en Estados Unidos, porque me da colchón, me da consistencia. No corrige como lo hace Europa y eso me permite que en una mentalidad conservadora como es la mía y esa de Agora, pues los procesos bajistas los soportemos mejor. Así que, sabiendo estas cosas, lo que tenemos que hacer es trabajar siempre en una parte de nuestro activo en el mercado americano, porque es mucho más consistente en el proceso correctivo de lo que lo es Europa. También es muchas veces menos fuerte las subidas, no siempre, lo hemos visto en el rally desde 2009, pero lo que es en las caídas aguanta mucho mejor. Bueno, vemos aquí que es un mercado que se ha tocado, ruptura en el transporte, ruptura en el Russell, sin embargo no hay ruptura en el industrial, aunque nos hemos vuelto a acercar a los mínimos, y no hay ruptura en el S&P 500, esos 1800 que comentabas, Jaime, son un poco la clave. Sin embargo, la profundización en Europa es muy significativa. Podemos ver también aquí un posible cabeza y hombros. Por tanto, si esto es así, estamos muy lejos de haber visto los mínimos del mercado bajista. Yo tengo mis dudas por todo lo que os he enseñado, sentimiento inversor, historia, porque no ha roto el mercado americano, y también porque aunque tenemos mínimos y máximos decrecientes y una aparente cabeza y hombros, bueno, también podría ser una especie de canal que se ha dilatado a la baja, ¿no? Y oye, es curioso o no, pero en un gráfico Total Return, no en contado, Total Return del Eurostoxx 50, no hemos roto los mínimos de ciclo. Me diréis, sí, hemos roto estos mínimos. Cuidado, estos mínimos no son de ciclo. Esto es un rebote alcista que no marca nuevos máximos crecientes. Luego, la ruptura de estos mínimos no rompe mínimos de ciclo. Para tener ruptura de mínimos de ciclo necesito algo como, por ejemplo, lo que vimos aquí. Mercado que rompe los mínimos del proceso previo. Pero a veces falla, fijaos, aquí hay ruptura de esos mínimos. Pero tengo unos nuevos, no en Estados Unidos, tengo un doble suelo, me reestructuro. Tengo que hacer nuevos máximos para que esto valga como mínimos de ciclo. Aquí igual, tendría que haber hecho nuevos máximos para que esto valga como mínimo de ciclo. No los hago. No los hago. El mínimo de ciclo está aquí, ha estado aquí en todo momento en el Eurostoxx 50. Estas rupturas de mínimo anterior son
Secuencias que marcan una tendencia bajista de corto o medio plazo, pero no una ruptura del ciclo que viene desde mediados del 2011. Para eso tengo que romper los mínimos del 2014. Es ahí donde estoy. Es ahí donde estoy. Y es curioso, ¿no? Es ahí donde ha ido también el S&P 500, porque claro, todo este rally el mercado americano no lo vivió. Me pregunta Sergio qué quiere decir sobre mercados total return, contado futuros. No, ni contado ni futuros. Los total return son índices que están agregando al dividendo de la ampliación. El DAX 30, por si no lo sabes, que es esto que tenemos a la derecha, es un índice total return. No es un índice de contado. Es de los pocos que hay. Y todo el mundo lo utiliza y todo el mundo lo compara con otros índices que no son total return. Es un absurdo. Mirad, vamos a ir para que veáis. Ya te comento, Sergio, que yo tengo un blog, se llama carlosdoblado.com, donde hablo muy profusamente sobre los temas total return. Te lo recomiendo. Si quieres ir ahí, déjame que te lo explique tranquilamente. Lo que quiero es que veas la necesidad de verlo. Vamos a comparar algo que lo hace absolutamente evidente. Supongo que sabes que muchas veces los analistas técnicos ajustan por dividendo y ampliación las compañías. Y la pregunta es, si los analistas técnicos están comparando las compañías ajustadas, ¿cómo puede ser que no comparen índices que ajusten, o sea, que no ajusten los índices? Porque al final los índices son compañías. Si yo estoy ajustando las compañías, no tiene ningún sentido que no ajuste aquello que se compone de compañías, que son los índices. Me parece que intelectualmente no se puede rebatir. Hay gente que no ajusta los índices. Me comentas que eres nuevo, Sergio. Pues oye, yo te sugiero que te vayas a mi blog. Creo que puedes ir aprendiendo cosas. Poco a poco voy introduciendo temas. He introducido la parte más intelectual, que es la que me parece la más compleja, la más difícil, pero la que nadie hace, y la que es el miembro sobre la que hay que construir todo lo demás. Así que espero que te sirva de ayuda. Pero lo vas a ver muy claro. Mira, un índice total return es un índice que está incorporando el dividendo y la ampliación de capital que se produce en el mercado. Así, ¿por qué haces eso? Ahora te lo cuento. Pero quiero que veas la diferencia. Esto es un IBEX 35 al uso, lo que utiliza la gran mayoría de la gente, los analistas inclusive. Fíjate cómo estamos muy lejos de los máximos del año 2008. Podríamos decir que estamos en un mercado bajista porque seguimos sin superar esta cresta, estos máximos decrecientes de ciclo. Pero si cogemos un total return, que es esto que hay aquí abajo, vemos que esos máximos de ciclo fueron rotos. Y que hemos incluso superado los máximos de 2008. Y esto tiene mucho sentido porque habrás escuchado el año pasado que los españoles, en 2015, marcaron récord histórico en su riqueza. Riqueza financiera. Eso es imposible si el mercado de valores no hace máximo histórico. Es imposible. No se puede estar a un 50% o a un 30% de los máximos históricos y que la riqueza de los individuos haga máximo. Es imposible. Por tanto, este índice no está representando bien lo que queremos representar. Porque cuando utilizamos un gráfico podemos pensar que hacemos lo siguiente, que es, bueno, como todo el mundo lo ve, esto funciona porque todo el mundo lo ve. Eso es una chorrada, con perdón. Y lo explico en un post que he llamado el estúpido mito del autocumplimiento. El análisis técnico lo utilizamos 4 frikis, entre los que me encuentro yo. Y muchos inversores le echan un vistazo, pero os puedo asegurar que esa gente no invierte capital suficiente para mover mercados ni para tener nada que ver con el mercado. Los grandes inversores institucionales, conozco algunos, no usan gráficos. Como apoyo quizá muy de lejos, pero para nada les sirve para tomar las grandes decisiones. Los total return tampoco, por supuesto, es que no los usan. Probablemente yo soy el analista técnico que más dinero mueve en España. Es decir, nosotros somos una EFE que tiene más de 50 millones de euros bajo asesoramiento, que tiene una posición en el confidencial y que nos da una influencia que no tiene prácticamente ningún otro analista técnico en España. Os puedo asegurar que yo no pinto absolutamente nada. 50 millones de euros de asesoramiento directo no es nada. Un gestor potente mueve 1.000 millones. El mercado español mueve miles de millones a la semana. Es decir, los gráficos no se forman porque los analistas técnicos estemos viendo cosas. Se forman porque representan lo que la gente está haciendo. Por sus frutos les conoceréis. Son una expresión del comportamiento. Si yo quiero analizar el comportamiento, lo que quiero es analizar expectativas.
qué es lo que hay detrás de ese comportamiento. Supongo que estamos de acuerdo en que los mercados reflejan expectativas. Por eso están cayendo, porque están descontando una recesión. Expectativas. No hay recesión en ningún lado. Y los mercados caen. ¿Por qué? Porque trabajan sobre expectativas. El IBEX 35 no trabaja sobre expectativas, porque el IBEX 35, cada vez que Telefónica da un dividendo, o hace una ampliación, o el BBV o el Santander, baja. Baja el índice. Pero no bajan los gráficos si ajustamos dividendo y ampliación. ¿Entiendes? Me dice Jaime, ¿cómo invertir en renta variable sin mirar un solo gráfico? ¿Lo ves imposible? Perdóname, Jaime. El mercado mueve billones. La inmensa mayoría no usa gráficos. Quítatelo de la cabeza. Warren Buffett no usa gráficos. George Soros no usa gráficos. Quítatelo de la cabeza. Los grandes inversores no usan gráficos. Usan fundamentales. Ellos tienen que participar de los procesos de acumulación y distribución. Ellos son los que forman los gráficos. Pero no lo hacen a conciencia. El gráfico está reflejando lo que ellos hacen. Y eso toma forma en los mercados. Toma forma de patrones. Y eso es lo que un analista técnico intenta hacer, descubrir por dónde van los grandes a base de los patrones, del rastro que están dejando, no consciente ni inconscientemente. Es que la acción de los precios provoca estas cosas, en el debate, en la lucha que hay entre alcistas y bajistas. Mira si seremos poco importantes, que dos gráficos sobre lo mismo, IBEX e IBEX contado, IBEX total return y contado, son tan diferentes. ¿Con cuál te quedas? ¿Con el que mira todo el mundo? Es este de aquí arriba. Pues es absurdo. Es absurdo este gráfico. Y es el que mira a todo el mundo. ¿Cómo vamos a invertir bien? ¿O cómo va a tener algo que ver el análisis técnico con lo que pasa cuando todos los que miramos gráficos, en nuestra inmensa mayoría estamos mirando esto que es absurdo? Y lo estamos mirando, nos lo estamos creyendo, lo estamos utilizando todos los días. Es absurdo. El DAX 30, eso que te he enseñado, no hace esto. No es comparable con esto. El DAX 30 es un índice total return. Por eso si tú coges un DAX 30, se parece mucho más al IBEX Total Return, está por encima de los máximos del 2007, se parece mucho más que al IBEX contado, porque el DAX 30 es un Total Return. ¿Utilizas el DAX Kurs Index para hablar del DAX? No, ¿verdad? Pues el DAX Kurs Index es el índice contado alemán. No lo usa nadie. No lo usa nadie, pero a nadie le supone un problema que los alemanes hagan las cosas bien y los demás hagan las cosas mal. A nadie. Porque son simplemente formas de representar un índice. Pero nadie serio se toma en serio esto, hombre. El análisis técnico está diciendo por dónde va la gente. Yo soy analista técnico. Pero no te equivoques. El análisis técnico no te va a determinar por dónde va un mercado ni por dónde camina. Te está marcando zonas, te está permitiendo que te plantees hipótesis, ideas. Pero esto lo mueven los mercados, que no se mueven a voluntad. Lo mueven los auténticos paquetes de dinero y papel que hay. Y son muy grandes. Y cuando se rompe una resistencia, se rompe porque alguien lleva semanas y semanas y semanas y semanas cogiendo dinero. Cogiendo papel, perdón. Y sigue poniendo dinero y más dinero y más dinero y más dinero y más dinero. Si no, no se rompería nunca una resistencia. Si se tuviera que romper una resistencia para que el mercado se moviera, ¿cómo se movería? Todo el mundo estaría esperando que se rompa la resistencia. De hecho, es lo que hacemos los técnicos, ¿no? Y sin embargo, rompe, ¿no? Si rompe es que hay una inercia previa. Eso es lo que importa. Eso es lo que mueve el mercado. Y eso es lo que el análisis técnico no sabe determinar. Pero eso es lo que genera lo que tú ves en los gráficos. Cuando se confirma un patrón técnico y el precio se desarrolla en la dirección en la que el gráfico te ha marcado, es porque has detectado la inercia que generó la ruptura. No es el gráfico, es la inercia, es la idea intelectual que hay detrás de esa ruptura, que ha conseguido agregar suficiente gente como para que el dinero sea mucho más que el papel. Eso es lo que va a seguir moviendo al mercado al alza. Olvídate de que sean los 4 frikis como yo que han visto la ruptura y se ponen a comprar. Somos 4 y sin dinero. Sin dinero. Porque para tener dinero hace falta, en el mercado, hace falta billones. Mirad, yo he estado hace unos días sentado con un señor. Este señor, son 12 personas en su equipo, gestiona 45 billones americanos. 45.000 millones de dólares. ¿Entiendes? Eso es dinero. Y son pequeñitos. Morgan Stanley, Silicon Valley. Me dices, Sergio, ¿y si las personas que entienden de esto no utilizan las herramientas adecuadas, utilizan otras, será que no son profesionales? ¿Será que no son profesionales del análisis técnico? Es decir, un profesional del análisis técnico tiene que utilizar gráficos. Y está muy bien y se puede hacer mucho dinero. Yo lo hago. Y creo que funciona.
Pero no nos equivoquemos, no pensemos que esto es lo que está explicando el mercado ni lo que provoca el movimiento del mercado. Hay otras cosas, pero requiere una información muy potente. Nosotros cuando en Ágora seleccionamos títulos no lo hacemos por análisis técnico. También hay gente que le gusta y hacemos carteras por técnico, pero seleccionamos por fundamentales. Tenemos 5 ordenadores con inteligencia artificial haciendo números todo el día que nos determinen lo que tenemos que comprar. Me dices, ¿los precios gordos se ponen de acuerdo en las decisiones? Hay lucha entre ellos, como bien me comentas. ¿Se ponen de acuerdo algunos? Sí, pero no hay un cartel que mueva mercados. A veces hemos visto mercados que se han condicionado y en los que se ha hecho trampa, ¿no? Como los mercados de tipos de interés, pero esos son mercados muy distintos, donde 2 o 3 manos sí pueden hacer ese tipo de cosas, pero el mercado de valores te aseguro que no lo controla nadie. Si fuera así, nunca hubiera habido quiebras como la de Enron, la de Lehman, la de Wellcome, grandes gigantes. Nunca se hubieran quebrado. ¿Por qué quebraron? Porque no pudieron controlar lo que pasa en los mercados y al final los mercados les presionaron. No habría credit crunch nunca si el mercado pudiera ser controlable. Bueno, vuelvo al gráfico total return para ir acabando con la presentación. Este IBEX y este IBEX son muy distintos. Este IBEX de aquí está reflejando más de cerca las expectativas. ¿Por qué? Porque está quitando del gráfico la distorsión que provocan los dividendos y las ampliaciones de capital. Si mañana Telefónica diera un 10% de dividendo, eso provocaría una caída del índice del 1%. Pero eso no tiene ningún sentido porque la compañía sigue siendo la misma y todos los análisis fundamentales que se hagan sobre la compañía son exactamente iguales. Ha salido caja, pero el valor de la empresa sigue siendo el mismo. Por eso se ajustan los gráficos. Fijaos, todo el mundo está trabajando, por ejemplo, con este gráfico. Telefónica. Esto es un gráfico ajustado por dividendo y ampliación de capital. ¿Dónde ha llegado Telefónica? A los máximos del año 2000 y de 2008. Ya lo tenéis. A los máximos. Está ajustado. Todo el mundo, el técnico, empieza a usar ya de forma radical estos gráficos, pero siguen sin hacerlo con el índice. Telefónica no puede volver a los máximos con el índice sin volver a los máximos. Ese sentido común pesa demasiado, ¿no? O es muy difícil. Por eso no tiene ningún sentido que utilicemos este índice. Un índice que se ha quedado a kilómetros de los máximos. Pero este que ajusta ha llegado a los máximos. Bien, utilicemos entonces un índice que también ajusta. Con este índice no tenemos la perfección, por supuesto. Nos equivocaremos también muchas veces y algunas veces funcionará peor que el otro. Pero en general estaremos más cerca de las expectativas. Quiero que os leáis mis blogs porque lo explico, yo creo, suficientemente bien. Necesitamos utilizar charts que nos acercan a las expectativas. Si yo estoy permitiendo que mis gráficos se vean distorsionados por dividendos y ampliaciones, estoy permitiendo que mis gráficos se distorsionen por cosas que no alteran el pensamiento de los analistas y de los inversores. El gráfico total return tampoco es perfecto porque está suponiendo que todo se reinvierte, que todo lo que sale del mercado se reinvierte. Evidentemente no es así, pero sabemos que en torno a un 80% del script dividend se cobra en dividendo. Por tanto, estamos más cerca. O, como me gusta decir, estamos menos lejos. Y es lo más correcto. Nuestras herramientas son pequeñas herramientas. Las fundamentales también, ¿eh? No vayáis a pensar que por fundamentales lo vais a hacer mucho mejor que con esto. Es muy difícil tener esa información fundamental que de verdad marca la diferencia. La mayoría de los análisis fundamentales no valen la pena. No tienen la información que hace falta tener. Hay poca gente que tiene la información para hacer ese tipo de trabajo. Nosotros lo que hacemos cuando trabajamos por fundamentales es trabajar con todo el abanico de analistas que hace informes sobre compañías y aplicamos herramientas conductuales, herramientas técnicas sobre análisis fundamental para tener ideas fundamentales. Pero siempre trabajamos de un modo conductual. Nunca utilizamos nuestra razón, utilizamos herramientas estadísticas para llegar a las conclusiones que utilizamos. Me pregunta Alberto si en Visual los gráficos de Total Return son gratis. En Visual Chart todos los gráficos son Total Return. Todos. Todos los gráficos son gratis en cierre de día. Hay Total Return y no Total Return, ¿correcto? Me dice Jesús, ¿hablas de dos IBEX? Es buena pregunta, Jesús. Me dices que la olvide, pero no es buena pregunta. Me dices, ¿hablas de dos IBEX? Veo arriba Ferrovial y abajo al IBEX. Bueno, este es uno de los motivos. El IBEX está abajo porque no es Total Return. Si lo tuvieras Total Return, como Ferrovial, lo verías más arriba. También hay que decir que Ferrovial es una compañía pequeña, no tiene un gran peso en el índice y por tanto podría explicarse mejor este tipo de distorsión. Pero es precisamente el mismo efecto, pero con mucha más grandeza, porque esta compañía lo ha hecho muy bien. Se ha ido a máximos estratosféricos y el IBEX está abajo. Está tan abajo que es absurdo. Pero si coges un Total Return, ves que, hombre, está abajo, pero no tan abajo.
¿De acuerdo? Evidentemente, si cogemos el Santander, un BBVA, vemos más parecido. Podemos hablar de un Inditex que se ha ido muy por encima de los máximos sin que lo haga el IBEX 35, porque ha ido convirtiéndose en el gran peso pesado de nuestra bolsa. Pero el gráfico Total Return nos va a permitir, insisto, en ahorrarnos una distorsión excesiva respecto a la realidad. El gráfico Total Return siempre acaba haciendo lo mismo. Es el primero en comprar y es el último en vender. Con un contado vais a vender siempre antes. Diréis, hombre, eso es bueno, me protege. Es que puede que te esté protegiendo mal. Por ejemplo, si cogemos un S&P 500, y ya me voy a la presentación, Total Return, y cogemos un contado, podéis ver, por ejemplo, como en el año 2008, el Total Return rompe a la baja, perdonad, el contado rompe a la baja y da señal de venta. ¿De acuerdo? Clarísima señal de venta en 2009, para empezar el año. Vale, gráficos mensuales, lo que quieras, ruptura bajista. Bueno, en Total Return no se produce. ¿Por qué? Porque va un poquito por detrás. Y, bueno, en esta ocasión ir por detrás te ha ayudado. Ser el primero no siempre es lo mejor. De hecho, los analistas técnicos no intentan ser los primeros. Este gráfico se ajusta más a la realidad, a las expectativas. Me dice Jaime, entonces cuando operamos con CFDs, cualquier broker sobre qué índice lo hacemos. No, mira, cuando tú operes sobre índices, tú tienes que operar sobre el IBEX contado, sobre el CFD contado. Está claro eso. Lo que no tienes es que analizar un IBEX contado. Cuando quieras ver el proceso de fondo. Si ves el proceso a días, a semanas o a un par de meses, no hay problema, no hay grandes diferencias. Pero si quieres utilizar el largo plazo, eso va produciendo diferencias. El S&P 500 y el S&P 500 contado no se diferencian mucho en el corto plazo, como podéis ver aquí. Pero a medida que el plazo va aumentando, sí se producen diferencias que van siendo cada vez más y más grandes. Por ejemplo, pues aquí no hay ruptura y aquí la hay. El mercado americano es un mercado que da pocos dividendos. Por tanto, se produce menos distorsión. El mercado europeo hace muchísimos dividendos. A los españoles nos gusta cobrar y el IBEX aún más. Por tanto, la distorsión se hace mucho más grande. ¿De acuerdo? Cuanto más plazo analicéis, más necesidad tenéis de gráfico Total Return. No quiero hacer de esto una cuestión de fe, ni quiero creer la iglesia del Total Return. Intento deciros que los gráficos ya de por sí son herramientas limitadas y en la medida en que utilicemos una herramienta menos buena, estaremos aún más limitados y más lejos todavía de acercarnos a la realidad de las expectativas, que es lo que intentamos obtener. Os aconsejo, os pido, más que aconsejo, que os leáis con calma esos gráficos Total Return. Si queréis hacerme más preguntas sobre el tema, porque si no vamos a terminar, lo podéis hacer en mi blog, me hacéis la pregunta que queráis y ahí vamos. Para operar, GM, operamos en el CFD, operamos en lo que haga falta. Operamos sobre lo que tenemos. El DAX es Total Return y tiene su futuro. El IBEX es contado y tiene su futuro. Muy bien, pero analizamos si es posible, complementando al menos con una referencia Total Return. Volvamos a la presentación, que vamos retrasadísimos. Bueno, aquí veis referencias Total Return, tanto para el S&P, tanto para el Eurostoxx 50 como para el DAX. Total Return, el Eurostoxx 50 no ha roto a la baja. Si yo cojo un contado y un Total Return, puedo ver dos cosas. Puedo ver, por un lado, que el mercado europeo ha vuelto a los máximos históricos, como el DAX, como el IBEX, como el S&P 500 que los ha batido. Y el contado que utilizó todo el mundo se ha quedado a 60 kilómetros. Esto no tiene ningún sentido, hombre. Ninguno. Por supuesto, se parece mucho más este gráfico y este. ¿Por qué? Porque los dos son Total Return. ¿Cómo vas a comparar un DAX Total Return con un contado? Pues lo vas a comparar mal, tienes que comparar dos Return. Yo siempre los uso. Fijaos, si tengo que equivocarme, prefiero equivocarme para hacer las cosas con más sentido. Hay gente que cree que el análisis técnico se dedica a la irracionalidad. Yo siempre digo que es cierto, pero se dedica a intentar captar también la irracionalidad, pero sin olvidarse de la racionalidad. Es absurdo utilizar para captar la irracionalidad algo que es irracional. ¿Os habéis imaginado en algún momento a un psicoanalista que para entender el mundo irracional de los sueños utiliza otra cosa que su razón? Evidentemente utilizamos la razón para comprender lo irracional o para acercarnos a lo irracional, si no podemos comprenderlo. Bueno, fijaos, el nivel de ruptura es clarísimo en el caso en semanas incluso, del Eurostoxx 50, la semana pasada. Hemos recuperado ese mínimo. Pero si os fijáis, en el caso del Total Return,
no hay ruptura. Estamos en el mínimo de ciclo. Bien, yo me quedo con este. Me quedo con este y lo explico sobradamente en mi blog por una cuestión muy simple, porque yo pienso que me intento acercar a las expectativas, que mi trabajo no es saber lo que están haciendo los analistas técnicos, que son unos frikis. Yo me incluyo, soy el primero, quizá el más importante que hay en este país. Soy el top friki, el más friki. Bueno, el hecho es que por eso no voy a venderos lo que no hay. El análisis técnico es lo que es una pequeña herramienta para acercarse a algo muy complejo. Por tanto, humildad y por tanto, razón, racionalidad. El Eurostoxx 50 Total Return ha corregido el 50% del alza 2000-2012. Es un buen soporte natural. Estamos en zona de importante soporte. Esos mínimos de ciclo siguen ahí. ¿De acuerdo? Y me dice Sergio que la forma de explicar le parece muy sincera. Bueno, mira, que normalmente nos quieren vender la moto. Yo tengo mi forma de ser, peco de lo que peco, escribo muchas veces cosas muy duras contra compañeros, contra socios, como lo he hecho, por ejemplo, en mi propio blog, contra el economista que me ha hecho algo absolutamente sucio, es decir, y la gente cree que debería callar. Yo nunca callo, yo digo lo que pienso. Luego podemos elegir entre gente sincera que a veces se pasa a tres pueblos bueno, se mete en todos los charcos, es mi caso, y entre gente súper correcta que nunca se mete en ninguno y que va a venir con el discurso público. Evidentemente, mi discurso es mucho más arriesgado. Yo no escribo ni hablo para la mayoría. Eso lo tengo clarísimo. Muchas personas van a encontrarme inaceptable, insufrible, prepotente, en fin, tantas cosas me he dicho. Bueno, lo que yo tengo muy claro es que he creado una compañía que está muy bien, que se llama Agora, que tiene una marca potente, una marca que se ha creado en base a mucho trabajo, más de 10 años de análisis técnico. Nacimos en 2002 como Bolsa Agora y se ha basado siempre en lo mismo. No en ganar dinero, que eso lo hacemos cuando podemos y cuando no, pero siempre en decir lo que pensamos y en ser honestos. Lo primero es el que está al otro lado. Y yo no te voy a vender una moto. Ahí tenemos el gráfico del crudo, ¿no? Para ver ya un poquito más y ir finalizando. Os lo comparo un poco con lo que he hecho en otros webinarios, por si habéis estado en ellos. Fijaos, hace unas semanas comentaba que el crudo estaba rompiendo esta bandera de canal bajista y que era posible que viéramos una recaída hacia los mínimos. Bueno, esa recaída se producía ahí. Fijaos en el melón de tipo doji, Dragonfly le llaman este tipo de doji que deja el petróleo, y luego este rebote tan importante. Lo hemos propuesto en el confidencial a finales de la semana pasada como posible rebote a lo largo de este doble soporte creciente. Por un lado, la base de este canal bajista que funcionaba hace algunas semanas y ha vuelto a funcionar, y este soporte creciente que ofrece filtro a ese canal que ha sido ligeramente dilatado. Interesante también el fuerte volumen que se está produciendo en 2016. Fijaos que es mucho más alto que todo el volumen que hemos tenido en la corrección anterior, en el caso de petróleo. Es interesante, parece un síntoma de suelo. Podríamos quizá ver un nuevo acercamiento hacia la zona de 25, pero me parece que estamos más cerca de ver un movimiento hacia la zona de 37-40, sin que esto signifique que haya que comprar ahora, que un rally adicional sostenible de precios como el que hemos ido viendo a lo largo de los últimos meses. Bueno. Otro gráfico que os he traído y que voy revisando para un poco por si vais siguiendo las operativas. Os recomendaba una operativa posible con ruptura de este lateral en el caso euro-dólar, sobre todo porque fijaos que aparte de una gran sobreventa cuantitativa, unas 14 mensuales en niveles no vistos desde 2000, antes en el 85, y en la que es directriz alcista de ese proceso. Este es un gráfico que intenta pues, explicarnos cuál hubiera sido la relación entre las actuales monedas si hubiéramos tenido euro en aquella altura. Fijaos que además en el mismo nivel teníamos base de canal bajista principal. Doble soporte, por tanto, de mucha importancia con un nivel extremo. Para mí, esto está planteando la posibilidad de tener un suelo sostenible. Es totalmente contrario al consenso, como sabéis. Opinión contraria. Bueno, sin embargo, hay un escenario que requiere de muchas confirmaciones. Hasta que no superemos el 1.17, 1.18, eso es solamente una idea que yo intento trabajar. Yo he tomado largos con la ruptura de 1.10 y no los he cerrado con el mercado en el techo de canal. Pero hasta aquí es lo que había que haber. Este objetivo técnico de patrón de cabeza de hombros se ha cumplido, el análisis técnico ya ha hecho su trabajo y a partir de aquí caben muchas hipótesis. Yo estoy intentando pasar la macroonda porque siempre lo hago. Pero no tiene por qué haber más. Evidentemente, si hay solape de ondas y ruptura de la base de esta bandera, tendremos un proceso de recaída de nuevo hacia los mínimos,
sin que por ello no podamos ver un doble suelo más amplio. Pero, desde luego, no es en el sentido en el que yo estoy trabajando. Yo voy a intentar estar dentro si vemos nuevos máximos. Sigo desafiando una correlación, que es la de los últimos meses, en la cual el mercado lo ha hecho bien cuando el dólar se ha fortalecido. Bueno, históricamente eso no es lo que suele pasar. Quizás es lo que tenga que pasar ahora y es lo que está pasando en los últimos tiempos, pero históricamente esta correlación debería volver a desarmarse y volver a andarse otro tipo de proceso. De hecho, si nos damos cuenta, toda esta gran subida del billete verde el año pasado ha coincidido con un lateral en el mercado americano. Y sin embargo, toda el alza de 2013 a 2012 se ha producido con un rebote del eurodólar. Con lo cual, a mí me parece que podemos estar más cerca de un mercado alcista sostenible o de un suelo en el mercado norteamericano si el eurodólar se da la vuelta que si recae desde esta zona de resistencia. Bueno, otros activos que os he traído últimamente y que han evolucionado bien, la plata, os hablaba de este patrón de vuelta muy clarito, es el del oro, que ya lo habíamos comentado en un seminario anterior. Lo hacíamos comparando, ¿no? Os decía, bueno, si nos hemos perdido el oro, tenemos la plata, los dos han vivido un rally importante, los dos han roto sus directrices bajistas, más consistente la salida del oro que ha superado primera resistencia horizontal y techo de canal alcista principal. Esta corrección de los últimos días podría ser un pullback. La plata necesita superar la zona 16.50 para configurar un proceso más de cambio equiparable al del oro. Me dice Jaime, ¿puede subir más el euro si Janet Yellen sigue quietecita con los tipos? Pues hombre, tendría sentido, ¿no? Que si Janet Yellen no mueve los tipos, al final de verdad que el mercado ha supuesto algo esto. Yo creo que el mercado está suponiendo que va a haber más subidas de tipos, como tú dices, ¿tendría sentido? Pues para mí sí tendría sentido, pero tendría sentido no porque todo el mundo está diciendo que a ver, ¿por qué tiene sentido para mí? Porque históricamente, en cada ciclo de subidas de tipos que hemos visto en Estados Unidos, el dólar se ha debilitado. O sea, porque intelectualmente ha pasado lo que no tenía que pasar. Me he liado al darte la explicación, ¿no? Es decir, parece ser que si no hay más subidas de tipos, pues no tiene sentido. Correcto. Pero es que en los ciclos de subidas de tipos, te puedes ir al 94, 93, 94, verás que el dólar se deprecia con los tipos subiendo. ¿Por qué? Pues puede que el mercado, en este caso, espere o haya esperado subidas de tipos que acaben siendo mucho más intensas. Entonces puede haber más subidas de tipos o que no las haya. Y sin embargo, que veamos esa debilidad en el dólar. Porque un mercado salga de la idea de que los tipos puedan subir dos o tres figuras y se conforme con pensar que van a subir una sola figura. Entonces, bueno, eso debería facilitar este proceso. Al fin y al cabo, toda esta fuerza del dólar ha supuesto eso, que subirán varias figuras, no que va a subir un cuartillo. Pues se queda quieta, pues vaya fracaso, ¿no? Pues tendremos que empezar a corregir esa historia. Y si subimos un punto, pues también habrá que corregirla, porque es poca subida. Yo pienso que deberíamos ver subidas de tipos al 2 o al 3% para que se justifique el dólar tan fuerte que hemos visto en los últimos meses. El cable, perdonad, el euro libra, otra de las ideas que trajimos cuando se confirmó este cabeza de hombros. Bueno, pues ahí seguimos. Fijaos que ha dejado nuevos mínimos en la zona 0,75, podría ser un stop agresivo si habéis seguido la operación. Si no, pues evidentemente no es el momento. Positivo que hayamos superado esta zona de 0,77,5. Euro kiwi. Esta sí podría valernos para operar ahora. Fijaos en el velón que estamos dejando sobre línea de tendencia. Pero cuidado, fijaos en este velón que dejamos sobre línea de tendencia. Una línea de tendencia es algo bastante frágil. Me interesa más este doble suelo potente que se deja tras una corrección del 0,618 de un movimiento en 5 ondas. 1, 2, 3, 4, 5. Corrección, 0,618 y volver a empezar. Doble suelo. Y ahora, interesante, el que hayamos ido dejando toda esta zona de mínimos, porque eso nos permite establecer un stop en la zona de 1,65. Cuando compramos este nivel, había que tomar un stop a este nivel, por debajo de la zona 1,58. Ahora no. Ahora, con tomar un stop 1,65, estaríamos haciendo lo correcto. Esta vela puede ser el punto de escape, ¿no? Y la definición de una directriz menos acelerada. No tiene por qué ser así, podemos hacer un movimiento de subida, otra recaída, hacer algo más amplio y
con menos pendiente, empezar a subir de nuevo. En todo caso, insisto, es 1,65 el stop que yo tomaría si tuviera esta posición. Este gráfico ya lo hemos visto. Nosotros lo hemos utilizado para plantear una operativa de compra que creo que aún sigue siendo válida, aunque hemos visto una subida en el día de hoy, para el S&P 500 a través de CFDs. Stop en hueco, parcial, stop total por debajo de la zona 1180 de la que hemos estado hablando aquí. Divergencia cuantitativa, sobreventa, velas potencialmente alcistas en semanas, muy claro este Arami confirmado, este martillo está confirmadísimo, zona de mínimo previo, el sentimiento inversor extremo, el stop 1800. Evidentemente, si uno compra aquí, no es para vender la resistencia, o al menos no para vender significativamente. Estamos intentando anticiparnos a la ruptura de la resistencia, porque en el caso de ruptura de resistencia y señal de compra por doble suelo, tendremos un 7,5% de stop. Y el stop va a seguir en 1800. Y para aquel que piense que, bueno, mejor entonces me espero a que se rompa los máximos, decirle que el stop seguirá en 1800. El stop de verdad, el stop en tendencia, el stop de ciclo. Lo que nos determinará que el mercado alcista ha terminado, probablemente, al menos el mercado alcista que nace en 2012. En 2009 tengo serísimas dudas. S&P 500. Estas velas son potencialmente alcistas. Otra posibilidad, el cable. El velón negro que estamos dejando hoy, rompiendo una especie de triángulo. Fijaos en una recuperación de dos subondas del 50% del último rally bajista. Lo que importa, este inmenso patrón de cabeza y hombros al que habríamos vuelto en forma de pullback. Pues con un stop agresivo por encima de este máximo decreciente o direccional en esta zona del 1,467, a mí me parece que es el momento de abrir cortos cable. Evidentemente no es para buscar el mínimo, evidentemente es para buscar un rally comparable a la continuidad de este rally. Es decir, que todo este proceso de 3 años de formación se ha roto las últimas semanas y vamos a posicionarnos intentando estar 2 años cortos en el cable. 2 años. Pero vamos a tomar un stop de corto plazo. La zona que empezaría a desbaratar la idea es 1,6, pero vamos a tomar el corto plazo. Y en las zonas de mínimos, si hay nuevos mínimos decrecientes, a esta altura, 1,30, nos podemos tomar un beneficio. Y de esa manera hemos conseguido ecuaciones riesgo-beneficio que de verdad funcionan, que de verdad sirven para establecer sistemas de ecuación, de experiencia matemática positiva. Si yo no soy capaz de ganar 3 o 4 veces más de lo que obtengo con la mayoría de mis operaciones ganadoras, no voy a generar un buen sistema. Un sistema no se consigue acertando el 70% de las veces. Se consigue acertando el 55% de las veces y en ese 55% ganar 3 veces más de lo que pierdo cada vez que me equivoco. Esa es la clave. Y termino. Y ahí os supongo. Os espero en mi blog, carlosdorado.com. Ahí os cuento estas cosas que hemos hablado de esto de return. Algunas otras cosas sobre estrategia. Tengo muchos posts publicados sobre el arte de la guerra y cómo es para el trading. Y os iré introduciendo muchos conceptos chartistas. Acabo de empezar. Temas de soporte y resistencia son los primeros que toco. Va a ser una temática que voy a desarrollar a lo largo de un par de años o 3. Entre otras cosas porque yo me gano la vida con el análisis técnico. Es decir, tengo una empresa con empleados y con SICAPs, con fondos y con suscripciones y con gente que paga por nuestros servicios, que trabaja con nosotros a largo plazo. No me dedico a los cursos, no me dedico a las clases, no me dedico a los libros. Por tanto, esto lo publico gratis. Si algún día hago un libro, pues a lo mejor sí, pero todo lo que publique va por delante gratuito. Y hablando de gratuidad, si vais a Bolsa Manía, José Luis Cava, analista que admiro, y yo mismo daremos las próximas semanas un curso gratuito. Creo que son 250, 300 personas las que caben en el aula, habrá patrocinador, por eso es gratuito. Y si os apetece ver todo esto en persona y conocerme, pues allí nos vemos. Si tenéis alguna pregunta, con ella cierro. Y si no, pues no os molesto más, que os he robado media hora más de lo que estaba previsto. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, Mariano, Pedro, Francesc, Bando, Sergio, Jesús. Gracias por asistir. Sin vosotros el seminario no hubiera sido posible. Hasta el próximo. Gracias, Mar, por el piropo.
Vale.